dentro de sesiones extraordinarias, va a ser entonces tratado recién a partir de marzo, pero pide la quita total y definitiva de las retenciones. Vamos a estar hablando con nuestro invitado hoy, Fernando. Vamos a recibir ahora al diputado nacional Roberto Mirabella del monobloque Defendamos Santa Fe. ¿Qué tal, diputado? Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Gabriela? ¿Qué tal, Fernando? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bueno, en primer lugar, ¿cómo toma esta noticia? Después vamos a hablar de su proyecto, pero digo, ¿cómo toma esta noticia, esta decisión del gobierno que viene después no solo de un largo reclamo de las entidades agropecuarias, sino del pedido de algunos gobernadores concretos, entre ellos el de su provincia, de que empiece al menos una reducción de las retenciones? ¿Cómo analiza esta decisión del gobierno? No, en primer lugar celebramos que el presidente tome en serio nuestras iniciativas y esté escuchando lo que pasa en el corazón productivo del país. Hay que mirar más la producción y menos el mundo financiero. Quizás estas cosas son saludables y son buenas noticias. Nosotros, como bien decía Gabriela, presentamos un proyecto el lunes de estas semanas para que las retenciones, eliminarlas por completo para el complejo de producción agropecuaria y sus derivados, y también para eliminar un artículo del Código Aduanero que establece la delegación de facultades en el Poder Ejecutivo, artículo que ya había sido cuestionado en su momento por la Corte Suprema de Justicia y que además después de la Constitución del 94 se había establecido un plazo para que todas las facultades delegadas que se habían establecido se rijan por ley. Con lo cual me parece que es un avance y un paso en positivo. Nosotros vamos a seguir insistiendo en la reducción total del tema retenciones. Le voy a dar un dato en función de la introducción que ustedes hacían. El complejo soja aporta el 64% del total de recaudación de derechos de exportación. El complejo cerealero el 14% y el complejo bovino el 4%. Esto hace un total del 82% de lo que se recauda de derechos de exportación. Santa Fe, ¿cuánto aporta en eso? Entre el 37 y el 38%. Por eso nuestra preocupación. Por eso la preocupación de los gobernadores de Córdoba, Entre Ríos, de mi provincia, porque es realmente considerablemente impactante. Más en una coyuntura como la actual, ¿no? Donde venimos de sequía, venimos de atraso cambiario, venimos de caída de los precios internacionales. La soja valía $500 en mitad del año pasado, hoy vale $350, $360, y tenemos una presión impositiva que no cambia, con lo cual celebramos este anuncio. Roberto, bien indicaba ahí que ustedes lo que buscan es entonces corregir esto que usted denomina como una anomalía constitucional, ¿no? Y pedir que se derogue entonces este artículo 755 del Código Aduanero, que es el que precisamente le da las facultades al Poder Ejecutivo para poder digamos, fijar las alícuotas por retenciones. Ahora bien, en su proyecto de ley pide la quita, la eliminación total de las retenciones. Le consulto a ver cuál sería, porque ya se está hablando de este impacto fiscal que podría llegar a tenernos, se está hablando de 800 millones de dólares, un impacto fiscal por la menor recaudación ante esta rebaja de algunos productos en las retenciones y la eliminación total en las economías regionales, ¿no? Le pregunto, dentro de su proyecto, que lo que busca es la eliminación total, ¿cómo se compensaría esta baja en la recaudación? Mire, no lo planteo en mi proyecto. Seguramente va a ser un tema de debate y yo tengo varias propuestas para hacer con respecto a esto, de cómo compensar. Primero, cuando se eliminan las retenciones, está claro que van a aumentar otro tipo de tributos, como por ejemplo el IVA o por ejemplo ganancias, que además ganancias es un impuesto coparticipable. Pero hoy, por ejemplo, hay una gran cantidad de recursos. Vamos a poner un ejemplo propuesto por el gobierno en el presupuesto 2025. Estaba establecido un billón de pesos de subsidios al transporte de pasajeros, cosa que ocurre solamente en Capital y AMBA, porque no estaba previsto subsidiar el transporte en el interior de la Argentina. Por ejemplo, está previsto en el presupuesto que mandó el presidente también más de 300.000 millones de pesos para obras de infraestructura de la empresa AISA, que brinda agua.
montón de lugares. Digo, a ver, el sector de Tierra del Fuego podríamos bajarle a la mitad los beneficios que tiene. Esto significaría un ingreso de 670.000, 700.000 millones de pesos. O sea que hay varias cosas que podríamos mirar para ver cómo compensar esto y que el sector agropecuario deje de financiar y deje de haber una transferencia de recursos desde el interior hacia capital. Desde el año 2002 hasta hoy llevamos transferido en retenciones más de 170.000 millones de dólares. ¿Cuánto volvió de eso? Bueno, digamos, es momento que las cargas las repartamos un poco. Esto es lo que yo considero. No es nuevo el tema retenciones. En la Constitución, la primera de 1853, ya se establecieron los derechos de exportación. Cuando se incorporó la República de Buenos Aires en 1860, hubo un debate interesantísimo, porque hubo un convencional de Provincia de Buenos Aires que decía los derechos de importación que los cobre el Estado Nacional, pero los derechos de exportación, ¿por qué no los cobran los Estados Federados como hace Estados Unidos? Obviamente que el debate lo perdió. Cuando Mitre modificó la Constitución de 1866, los dejó establecidos de por vida constitucionalmente a los derechos de exportación. Ahora, pero creo que diputado, digamos, hay un momento donde hay que parar la pelota y que hay otros sectores de la economía y otra manera de financiar al Estado Nacional. Ahora, en ese punto también allí hay un argumento del gobierno nacional que dice, bueno, nosotros estamos haciendo el ajuste, prometimos que cuando la situación esté más equilibrada vamos a bajar las retenciones, ya empezamos a hacerlo, y al mismo tiempo hay un reclamo hacia gobiernos provinciales y municipales, ¿no?, que más allá del tema retenciones empujan con ingresos brutos, con tasas locales, etcétera. ¿Cómo es la situación con eso y sobre todo cómo impacta también sobre los productores de su provincia? Evidentemente lo que más impacta hoy es este tipo de presión fiscal nacional. Yo estoy de acuerdo que habría que revisar todo el sistema tributario argentino, que es un laberinto y mañoso, que no nos lleva a ningún lado muchas veces y que atenta contra la competitividad empresarial. Obviamente, ahora, la mayor presión fiscal no está en un municipio. ¿Sí? Después de 2 años de sequía, los productores pagaban igual de retenciones. ¿Sí? Ahora, ganancias, yo lo pago si tengo ganancias. Para retenciones la pago siempre igual, tenga sequía o no tenga sequía. Esta presión fiscal es la que no se sostiene. Entonces, yo no creo que sea bueno desviar el eje. ¿Sí? Desviar el eje ahora diciendo que una tasa por hectárea de una comuna está afectando la rentabilidad del productor. Eso es desviar el eje del debate y de la discusión. La mayor presión fiscal está acá y la mayor transferencia de recursos está acá. Entonces yo pregunto, ¿por qué desde el interior productivo tengo que estar financiando cosas que no corresponden y después yo tengo que estar mendigando que me hagan una autopista, una ruta que entre a los puertos o que me terminen el gasoducto que quedó parado y están todas las obras públicas nacionales paradas? Este es el debate. ¿Sí? No desviemos el eje, porque si no vamos a estar discutiendo de que lo que yo pago de tasa por hectárea, que son 2.000 pesos, me afecta a la rentabilidad, cuando ese no es el tema en cuestión. Bien, Mirabella, lo quiero llevar a otro punto porque precisamente a raíz de este anuncio que se hizo, estuve hablando con distintos productores, incluso estuve hablando con dirigentes de entidades ruralistas, ¿no?, muy representativos del sector, y lo que están poniendo el foco o la advertencia es en el tema de la temporalidad. Tengamos presente que este anuncio se va a empezar a hacer efectivo entonces a partir del lunes 27 y será hasta el 30 de junio, ¿no? Muchos están advirtiendo, y los productores en sí están advirtiendo, que justo coincide con esta ventana, ¿no?, en la que se tiene que hacer la liquidación de los granos, digamos, ¿no? Entonces, le consulto a usted qué es lo que opina ahí respecto de este tema, si va a traer problemas, si esto podría volverse marcha atrás y empeorar aún más la situación crítica si se vuelve entonces hacia atrás cuando lleguemos al 30 de junio, ¿no? Porque ¿están temiendo esto los productores? Usted que representa a los productores y escucha los reclamos, ¿qué está escuchando en este sentido? Efectivamente, porque esto quita previsibilidad. Por eso digo, yo voy a seguir insistiendo con mi proyecto y voy a seguir insistiendo de que las facultades con respecto a este tema las tenga el Congreso Nacional, que no estén delegadas en el Poder Ejecutivo. Obviamente que este tipo de medidas que son temporales, la mayor liquidación de exportaciones se da ahí, entre mayo, junio. Obviamente que porque hubo un adelantamiento del pedido de algunas cerealeras a su casa matriz para prefinanciar exportación y por eso la legitimidad. Pero me parece que
tranquilidad. Lo que a mí me parece interesantísimo, primero, y lo celebro y lo vuelvo a decir, que el presidente haya tomado nota de esto, haya escuchado lo que pasa en la producción argentina y celebro la medida. Ahora, obviamente nosotros vamos a seguir para que esto se elimine por completo y para que no sean cuestiones temporales ni queden facultades delegadas en el Poder Ejecutivo. Yo brego siempre por lo mismo. Me parece que las soluciones que necesita el país no están en Plaza de Mayo. Yo no veo un litro de leche, no veo una sembradora, no veo un grano de soja, no veo nada. Están en el interior productivo. Quizás tendría que visitar más seguido. A mí me parece bárbaro las desregulaciones, la apertura, todo. Pero a mí me preocupan los productores argentinos. Ahora están llegando naranjas españolas, limones de Egipto. No tengo ningún problema con los egipcios ni los españoles. Ahora, mi preocupación son con los productores santafesinos. Esta es mi preocupación y son lo que represento y lo que defiendo en el Congreso. Bien, se ha hablado también, ¿no? Fue tan sorpresivo este anuncio de ayer por la tarde porque unos días antes, nada más, el viernes de la semana pasada, cerrando la semana, el ministro de Economía, Luis Caputo, había publicado un extenso tuit donde decía: no me recuerden más, no necesitamos que nos recuerden más el tema de la baja de impuestos, haciendo hincapié en esto, ¿no? En el más distorsivo, que es el de las retenciones. Pero entonces, en ese sentido, ¿ustedes qué apuntan ahora para el 2025? ¿Qué apuntan ahora que pase en el Congreso con este proyecto que se va a estar tratando a partir de marzo, ¿no? Se había pedido que se lo pueda incluir dentro de las sesiones extraordinarias y eso no sucedió. ¿Qué espera entonces qué recepción puede llegar a tener esto a partir de marzo en el Congreso? Me parece que tenemos una gran oportunidad este año de poner estos temas en debate. Y ahora está en debate y me parece fenomenal. Así como este tema, en mi provincia tenemos un reclamo que tiene que ver con una nueva ley de biocombustibles, por ejemplo. Santa Fe tiene el 80% de la producción de biodiesel de la Argentina. Imagínese esto, si Santa Fe fuera un país, seríamos el 5º productor mundial de biodiesel, que se hace a partir del aceite de soja. Con lo cual nosotros necesitamos un nuevo marco regulatorio en el tema de biocombustibles. Y como eso también necesitamos una nueva ley para el tema maquinaria agrícola. O los temas que tienen que ver con Santa Fe, digamos, yo no expreso la yerba mate, ni el tabaco, ni la minería, yo expreso la carne, la leche, la maquinaria agrícola, la biotecnología ligada al agro, ligada a la salud humana, digamos, los alimentos. Me parece que ojalá se dé una oportunidad de discutir todos estos temas en el Congreso Nacional. Muy bien, diputado, muchísimas gracias por este contacto. Gracias a ustedes, muy amable. Allí el diputado nacional santafesino que nos explicaba, bueno, que por supuesto sigue adelante con su propuesta de eliminar por completo las retenciones. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar, Gaby, de ahora en adelante con el tema del vínculo entre el gobierno y las entidades agropecuarias? Recién decías, bueno, que la medida llegó con algo de sorpresa en un marco en que las entidades del campo ya venían reclamando cada vez más fuerte. Venían reclamando, claro, y ayer estaba yo haciendo un sondeo, ¿no?, con distintas entidades ruralistas y estaban como reticentes